Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy les tenemos una muy grata sorpresa. Nos va a hacer el gran honor de acompañarnos en esta charla en el día de hoy el maestro Irving Valtierra, una persona pues muy connotada en la materia fiscal y nos va a hablar acerca del impuesto al valor agregado. No se vayan, nos vemos en unos segundos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Frecuencia Legal aquí en el Centro de Estudios Tributarios. Y el día de hoy, pues tenemos un lujo, tenemos una persona que es un verdadero ejemplo en abogados fiscalistas, a quien tengo a bien admirar mucho y además considero también mi amigo, el licenciado Joan Irving Valtierra. Muchas gracias por acompañarnos, amigo, en esta ocasión. Y bueno, es un experto, una persona conocedora del tema fiscal, además de ser el editor oficial de la revista muy importante en materia fiscal, Prontuario de Actualización Fiscal. Y bueno, el día de hoy nos viene a dar una plática acerca de uno de los temas interesantes y que han tenido especial importancia en las últimas reformas fiscal, particularmente las que se llevaron a cabo en 2020, y nos referimos a los impuestos indirectos y todas estas reformas y modificaciones de gran trascendencia que derivan, por supuesto, de aquella influencia que ha tenido la OCDE y más que influencia de aquella imposición que se ha planteado para reformar esta serie de impuestos en nuestro país. Pues bienvenido, maestro Irving Valtierra, y pues no sé si nos puedas hablar acerca de la naturaleza del impuesto al valor agregado, de los impuestos indirectos. Bueno, antes que nada, estimado amigo López Villa, doctor Raúl López Villa, es un gusto, un honor para tu servidor estar aquí con nuestro auditorio, con las personas que nos acompañan, que nos sintonizan en este programa, que nos siguen. Y pues bueno, aquí en el Centro de Estudios Tributarios, agradeciéndote la invitación, amigo, y espero que sea la punta de lanza y que de aquí nos vayamos, pues que haya muchos más conversatorios, ¿no? Que haya muchos programas, actividades diversas. Y bueno, atendiendo a lo que comentas, de qué vamos a hablar, a mencionar al respecto el día de hoy en nuestro programa, pues bueno, vamos a hablar respecto de lo que son las cargas impositivas indirectas, como bien comentas, los impuestos indirectos, y que si bien ha habido modificaciones, ha habido una evolución legislativa en materia de valor agregado en México, que se adoptó aproximadamente ya hace 40 años aproximadamente y que ha sufrido diversos cambios, pues ahora con las modificaciones la actualidad, la economía, la globalización de la economía, el uso de las tecnologías de la información hace que que surja una imperiosa necesidad de adecuar el marco tributario derivado de recomendaciones y acuerdos de carácter internacional que el propio país, Estado, suscribe para adoptar esas recomendaciones de carácter internacional de la OCDE en materia de impuestos indirectos. Digo eso a modo de preámbulo, y antes de entrar o hablar de las modificaciones que ha habido en materia de valor agregado a efecto de poder tener una eficaz o una eficiente recaudación de dicha carga indirecta, pues hay que hablar qué es eso, a qué nos referimos, qué es una carga indirecta, cuáles son aquellos impuestos al consumo que, si bien pudiéramos pensar que por el hecho de no estar inscrito o registrado en el padrón de contribuyentes tú estás liberado de absorber alguna carga impositiva, no es así, amigo. Te hago una pregunta muy sencilla. ¿En qué gastas tu dinero, amigo? No, bueno, ya empezamos si no es indiscreción, con temas complicados. Pues suponemos y entendemos que la gran mayoría de la gente, no solamente yo, pues gasta más en bienes que en servicios, aunque curiosamente uno de los últimos reportes de la OMC pues ha dado un giro a esto que hemos comentado, puesto que a nivel internacional pues resulta que han sido ahora más los gastos que llevan a cabo los estados en servicios que en bienes, es decir, ha habido un incremento en los gastos en servicios a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, yo en lo particular diría que bueno, gastamos más a veces en bienes, ¿no? que en servicios, y existe un problema todavía al día de hoy, tristemente, que a veces se topa uno con empresas o con algunos lugares en donde todavía nos preguntan si vamos a querer factura, ¿no? ¿Lo quiere con factura o sin factura?
todavía existe esa mala práctica de muchos contribuyentes que pareciera que estamos regresando hace 10, 15 años en donde pues eso ya se presumía superado y estamos cayendo de nueva cuenta en eso, ¿no? Claro, es una práctica común, una mala práctica. Va a querer comprobante fiscal, se supone que ya en el precio del bien o del servicio ofertado debe de venir incluida dicha carga indirecta, carga impositiva, pero te hacía la pregunta de en qué gastas tu dinero, porque podrías decirme, pues lo gasto en un café, lo gasto en ropa, lo gasto en un viaje, lo gasto en un servicio, pago mi renta. No lo sé, en nuestras erogaciones día a día, en nuestros gastos corrientes, pero ¿cuál es el punto medular de esta pregunta? ¿O a qué voy? ¿A dónde quiero llegar? Que a final de cuentas nosotros gastamos, erogamos, consumimos bienes y servicios. Como bien lo comentaste al inicio de bienes y servicios. La regla general, al menos la premisa para el consumo de bienes o servicios es pagar un impuesto. Si tú quieres adquirir un bien o un servicio, pues lo vas a adquirir siempre y cuando, bueno, legal, ¿no? Dentro de la formalidad. Si tú quieres un bien o un servicio, el que tú gustes y mandes, se supone que en estricto sentido el enajenante, el vendedor, vamos a llamarlo así, el vendedor o el prestado, el que te presta el servicio, tiene la obligación de trasladarte, de cobrarte esa carga impositiva denominada en México impuesto al valor agregado. Es decir, estés o no estés inscrito en un padrón de contribuyentes, el hecho de consumir un bien o un servicio en territorio nacional, hablando del impuesto indirecto en México, pues tenemos que pagar ese impuesto, amigo. Tenemos que pagar el famoso IVA, que seguramente nuestro auditorio habrá escuchado, aunque a lo mejor seas o no seas experto en la materia, sabes que hay que pagar impuestos cuando consumimos un bien o un servicio u otros derechos. Claro. ¿No? Si nos puedes explicar y andar un poquito más ese tema que para muchas personas se les hace muy raro o poco común, de por qué se traslada el impuesto, por qué el que lleva a cabo esa operación la traslada a la otra persona. Ok. ¿Por qué? ¿Cuál es la naturaleza propiamente, la mecánica de la determinación o del pago de este impuesto? Eso que preguntas es de suma importancia, amigo, a efecto de entender cuál es la naturaleza jurídica del causante del impuesto. Pero antes de hablar o de ver en qué consiste ese traslado, ese cargo o cobro que se le hace al consumidor final, habrá que ver cuál es el objeto del gravamen. Y lo acabamos de mencionar, el consumo de bienes o servicios. Y que es un impuesto de naturaleza indirecta. Nuestro tema del día de hoy se denomina cargas impositivas indirectas, es decir, impuestos indirectos o cargas impuestas por el Estado indirectamente, en este caso a los consumidores de bienes o servicios. ¿Por qué es una carga impositiva indirecta? ¿Por qué se le denomina de esa forma? Porque quien absorbe la carga económica, quien paga el impuesto, quien paga el IVA, es un sujeto diverso al causante. Ejemplo, lo pongo sobre la mesa. Amigo, yo te voy a prestar a ti un servicio legal. Yo te voy a prestar a ti un servicio legal, te voy a prestar un servicio de consultoría. Te voy a cobrar 10,000 pesos. Pero no basta con cobrarte solo mi honorario. La ley trae un mandato en el cual señala que las personas físicas o morales que en territorio nacional enajenen un bien o presten un servicio, otorguen un soporte temporal o importen bienes, tienen la obligación de trasladar, de cobrar ese IVA al consumidor, al adquirente de sus bienes o al prestatario de sus servicios. Por tanto, si yo te presto a ti un servicio, amigo, además de cobrarte el honorario, el mandato legal, que en este caso es la ley de la materia, la ley del IVA, señala que el prestador del servicio tendrá la obligación de trasladarte a ti, consumidor, a ti, mi cliente, esa carga impositiva indirecta. Yo soy el causante. ¿Por qué soy el causante? Porque soy el sujeto que realiza los actos de actividades en territorio nacional y tú eres el adquirente o el prestatario de servicios. Yo causante, tú consumidor, tú eres el que paga el IVA. ¿Sí me explico? Sí, claro. Tú eres quien paga el IVA, tú eres quien absorbe la carga económica. ¿Y cuál es la naturaleza jurídica en este caso del causante? Sirve o servimos actualmente como la autoridad lo quiere hacer, como cajeros de la autoridad, como cajeros del fisco. Claro. Y aquí vienen temas interesantes que yo creo pues dan pie a cursos, dan pie a conferencias y aclaraciones. Por ejemplo, el IVA en la frontera, por ejemplo, si se causa o no el IVA para efecto de operaciones con el extranjero, ¿no? Y uno de los temas interesantes y fundamentales es por qué se cambió o por qué desapareció la famosa compensación universal en IVA y ICR, que obviamente, bueno, ahí se vincula directamente con la simulación de operaciones inexistentes.
algo que desgraciadamente... Es todo un tema. Exacto, afectó a muchos contribuyentes de buena fe, que no eran ni simuladores, no llevaban a cabo simulaciones de operaciones inexistentes, actuaban de buena fe, y esa... Por el abuso del derecho. Claro, y esa determinación pues cayó en el otro escenario extremo, en donde ese beneficio pues ya no lo tienen los contribuyentes, ¿no? Es correcto, amigo. Bueno, ahorita se me quedó aquí a la mente, se me vino lo de la compensación universal, ¿no? ¿Por qué desaparece? ¿Por qué desaparece esa prerrogativa? Me comentaste algo previo o antes de la compensación universal, recuérdame, ahorita mientras te comento lo de la compensación universal, pero sí es todo un tema, amigo. Es todo un tema donde ya no existe la posibilidad de que los contribuyentes que tienen saldos a favor de IVA. Me hablas de región fronteriza, me hablaste de... Sí, primero región fronteriza creo que es el 8%, ¿no? Si Okay. no me equivoco, se paga ya, ¿no? Exactamente. La premisa o tratamiento general es que es una tasa general de, pues vaya, de un 16%. De un 16%, es un impuesto federal, impuesto al consumo, lo absorbe el consumidor final, como lo comentábamos hace un momento. No obstante, como a toda regla general, existen sus salvedades o existen ciertos tratamientos preferenciales dependiendo del sector, la región, bueno, que en este caso, como tal, la tasa, no hay una tasa preferencial para la región fronteriza, sino en atención, si no mal recuerdo, al 89 constitucional, dentro de las prerrogativas que se le otorgan al Ejecutivo en materia impositiva, está la de otorgar estímulos, decretos, en ciertos supuestos, en ciertos casos, en ciertas regiones, tiene esa potestad del Ejecutivo, y derivado de ello, publican, dan a conocer unos decretos presidenciales en el cual, a través del cumplimiento de ciertos requisitos, ciertos parámetros, se tiene un tratamiento preferencial. Y como bien comentas, esto da pauta, hay muchas aristas en materia de valor agregado, en donde nosotros podemos abordar diversos temas, desde ir a la parte meramente dogmática o a la parte sustantiva de lo que es la materia. Podemos analizar decretos, estímulos fiscales en región fronteriza, que no solo es en la norte, ya también es en la región fronteriza sur, amigo, en donde se pretende incentivar la economía de esa área, de esas regiones del sur del país, que a diferencia de la norte, los motivos que tuvo bien el Ejecutivo para implementar estos mecanismos o estos decretos de estímulos fiscales es para incentivar la economía. Y en el norte, pues es para que el consumo no se vaya al país del norte y que se quede al menos en nuestras fronteras. Es una manera de dar una competencia, un tratamiento preferencial, pero así grosso modo, porque sí estaría muy interesante, amigo, que ahorita estamos comentando de manera muy general, pero que pudiéramos particularizar cada uno de estos temas a la posteridad. Y pues, ¿por qué mejor que hacerlo aquí, contigo, en CETRI? Y bueno, para mí es un honor, es un gusto, pero grosso modo son esos estímulos fiscales, por ejemplo, fronteriza norte, una reducción en la tasa del impuesto bajo ciertos parámetros, y además de la compensación universal. ¿Qué es la compensación universal, amigo? Digo, partiendo desde la institución, desde la figura propiamente, como forma de extinción de las obligaciones, digo, yéndonos al derecho civil. Ok, de ahí viene la base, ¿no? De ahí viene la base. ¿Cuáles son las formas de extinción de una obligación? Claro. ¿Cuáles? Pues encontramos varias, encontramos la que impera propiamente, que es aquella relativa al pago y en sus diversas especies, ¿no? Está el pago, que es se me fue ahorita la palabra, que es la forma de extinción por excelencia, ¿no? El pago, pero existen otras formas en las cuales se puede extinguir una obligación, y en la materia tributaria pues no es la excepción de poder extinguir un crédito fiscal, una obligación de naturaleza impositiva a través de diversas figuras. Pero ¿qué pasa con la compensación? Copiada directamente del derecho civil, por supuesto. Claro, copiada y adoptada, y en atención a darles a los contribuyentes la oportunidad de recuperar de forma inmediata esos saldos a favor. Tasa cero, amigo. Es que digo, es todo un tema, pero ha causado una afectación muy importante en aquellos, ahora sí que valga el perdón por la expresión, pero se pagan justos por pecadores, ¿no? Claro. Y bueno, el tema ahorita que lo señalabas, en el tema de la compensación, que también es cierto, es copiado directamente del derecho privado, tuvo mucho auge, benefició a muchos contribuyentes, pero desgraciadamente a muchos contribuyentes deshonestos y delincuentes, pues empezaron no solamente, que es el colmo, y perdón que lo diga de esa manera, a simular operaciones, sino incluso con esas facturas que, si bien es cierto no son falsas y cumplen con todos los requisitos,
sí pretenden engañar al fisco en una operación que no está sustentada por una materialidad, que está simulando una prestación de un servicio de un bien, todavía se atrevían a pedir saldos a favor, devoluciones a favor. Cabe señalar que hoy por hoy el 22 y el 22 del Código Fiscal ya previenen en forma específica que si alguien pide un saldo a favor, lo pueden auditar. Y esa facultad, obviamente, pues, ¿qué va a generar? Pues que se pueda inhibir de parte del contribuyente la solicitud de devolución de saldos a favor, por un lado. Y también es importante señalar, y no estoy descubriendo el hilo negro, que a partir de 2018 para atrás todavía se puede aplicar la compensación universal, porque esta determinación o esta decisión, si no me equivoco, fue de 2019 en adelante, ¿no? No sé si nos puedas mandar un poquito más sobre eso. Sí, claro que sí, amigo. Efectivamente, o sea, restringen, coartan el derecho del contribuyente, lo dejan todavía previsto en el 23 del Código Fiscal de la Federación, pero se restringió, o sea, se eliminó la famosa compensación universal. ¿En qué consistía la compensación universal? En poder compensar impuestos federales, aunque no fueran de la misma clase, ISR iba contra otros saldos de ISR, vaya, existía la posibilidad de, pero ¿qué pasa? ¿Qué surge? A partir de 2014, si bien es cierto ya de algunos años, todavía más atrás del 2014 ya estaba la factura electrónica, el CFD, CFDI, creo que le resultó de cierta manera un tanto contraproducente el hecho de implementar de manera totalitaria, y así es y así va a seguir siendo, la facturación electrónica, la implementación de la facturación electrónica en general en todas las operaciones de carácter económico. ¿Por qué? Porque ya no hay facturas apócrifas. Claro. Eso no existe, no podemos hablar de facturas falsas. Eso ya no existe. Eso en su momento, cuando íbamos a la imprenta, que pedíamos, pues vaya, factura, aunque fueran buenas, aunque sí fueran facturas, podía, desde ahí, fíjate que desde ahí, amigo, digo, ahorita comentando, podía existir la simulación, o existía la simulación. Claro. De hecho existía desde ahí, pero ahí sí, pues la autoridad difícilmente se podía dar cuenta. ¿Cómo podía la autoridad tener al momento la información, sino hasta en tanto no auditar a un contribuyente? Realmente era una... Ahorita yo pongo a pensar y lo vemos y cuando nos vamos en retrospectiva, ¿de qué manera la autoridad podía en su momento tener la certeza de si un contribuyente estaba o no cumpliendo con sus obligaciones tributarias, siendo que todo era un papel y no podía saber, ni tenía la certeza, ni nada de nada, hasta en tanto no le ejerciera alguna facultad de comprobación? Pero bueno, ese no es el tema. El tema ahora es que la autoridad tiene en tiempo real conocimiento de las operaciones. Cualquier operación de carácter económico debe quedar sustentada necesariamente en un CFDI. Ese es el deber ser. Claro. Amigo, cuando tú corta tu tarjeta de crédito, corta una tarjeta que tú tengas, inmediatamente, si tú te metes a tu portal del SAT, te va a aparecer el CFDI, los estados de cuenta bancarios, donde vienen tus movimientos, si hay un rendimiento, algún interés, hay un CFDI. Si eres trabajador, hay un CFDI que genera tu patrón. Si eres prestador de servicio, arrendador, tienes que expedir un CFDI. Si eres una persona moral de cualquier clase, de cualquier régimen jurídico, mercantil, civil, AC, hay que generar un comprobante fiscal. Todo ingreso tiene que estar sustentado en un comprobante fiscal. Es correcto. ¿No? Y la mala práctica, perdón que te interrumpa, sí, de las personas que venden autos, ¿no? Que compran autos como particulares, van a la agencia, le dan su carta responsiva, o dan la carta factura y ya. Y nunca se da el CFDI. Existe, por lo menos entre particulares, esa mala práctica. Esa mala praxis. Y hay cosas buenas que parecen malas, ¿no? Y a ojos de la autoridad, pues todo tiene que estar sustentado. Como esa premisa con la que iniciabas esta charla, pues de que hay personas que siguen creyendo que por no darse de alta, pues no tengo ningún problema. Un prejuicio terrible, ¿no? Claro. Cuando obviamente la autoridad, como todos sabemos, atendiendo a lo que establece el Código Fiscal, pues tiene facultades para pedirle a la Comisión Nacional Bancaria estados de cuenta bancarios, nada más por dar una referencia. Y otro punto importante que ahorita señalaste y que vale la pena recordar, es en las facultades de comprobación, porque resulta que el impuesto sobre la renta está determinado finalmente hasta en la anual. De tal suerte entonces que en primera instancia ha resuelto la Corte que las facultades de comprobación en materia de ICR tienen que versar sobre ejercicios fiscales completos, situación que no necesariamente se regula en materia de IVA. ¿Por qué? Porque este es fijo.
¿no? Claro, y es mensual, amigo. Exacto, entonces ahí no hay variantes, ahí sí puede ser parcial la revisión, situación diferente en materia de ISR, ¿no? Claro, en materia de ISR, como bien comentas, y ahorita regreso a lo de la compensación universal. En materia de renta, propiamente es un impuesto que se causa por ejercicios fiscales y que, si bien en ciertos casos existe la obligación de presentar pagos provisionales a cuenta de un impuesto anual, el impuesto como tal no es definitivo, no es mensual, es anual. Y bueno, la autoridad, en caso de que ejercer facultades, no podrá determinarte un crédito de manera parcial, sino por ejercicio fiscal. Hablando de impuestos sobre la renta, podrá imponerte alguna sanción, alguna multa por haber omitido el pago provisional, pero de ahí a que te quiera determinar un crédito fiscal por concepto de impuestos sobre la renta de manera parcial, no, es imposible. O sea, claro, los elementos del tributo, del impuesto es el sujeto, base, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Y en el caso de renta, pues no podemos saber la base hasta en tanto no termine el ejercicio fiscal. Es imposible saber la base del impuesto y determinar el impuesto hasta en tanto no tengas completa la información de todo el año, a diferencia del valor agregado. Pero me parece importante retomar el punto relativo a la desaparición, a la limitante de... que creo que ya realmente no existe la compensación, amigo. Creo que ya realmente está disfrazado, es un acreditamiento disfrazado de... Porque ya nada más se tiene al día de hoy la posibilidad de poderte compensar saldos a favor de impuestos sobre la renta, contra el propio impuesto sobre la renta propio, ni siquiera retenido a terceros. O sea, ya es meramente un acreditamiento de un saldo previo contra un saldo posterior de un ejercicio. Es un acreditamiento disfrazado de compensación. Entonces, se restringió meramente debido a esas malas prácticas. ¿Cuáles son las malas prácticas? Ahorita comentábamos, existen los famosos EFOs, o las empresas que facturan operaciones simuladas, y aquellas empresas que deducen operaciones simuladas, o los famosos EFOs. Entonces, esta denominación que hacen las autoridades fiscales, pues radica en razón de estas malas prácticas, en donde se comercializan, se trafican propiamente algo que no es comercializable, porque no estamos hablando de que se esté sustentando o amparando una operación, sino que lo que en sí se enajena, lo que sí se comercializa es un comprobante fiscal. Y lo otro es escuchar, ahorita vamos a ese tema, pero es el análisis que hacías, estimado amigo, respecto de del tipo penal que viene previsto, no recuerdo, creo que es el 113 bis. 113 bis, sí. El 113 bis, creo que está, si bien es una norma que el tipo penal, yo creo que la descripción que hace ahí el legislador, pues no sé, como que deja cabos sueltos, ¿no? O sea, ahorita me comentas de eso, pero pues vaya, hay muchas aristas, hay muchas vertientes que surgieron a raíz de este abuso del derecho. ¿Cuál abuso del derecho? De compensarse saldos a favor inexistentes. Exactamente. ¿Por qué saldos a favor inexistentes? Porque el EFO vendía, comercializaba un comprobante fiscal y muchas empresas los compraban. Entonces, al comprar esas facturas que amparaban operaciones simuladas, erosionabas o sea, le dabas por todos lados al interés tutelado del erario público, del fisco, vaya, que es su contribución, vaya. Le das por todos lados. En primer lugar, cuando adquirías una factura, primeramente erosionabas la base gravable, la base imponible del ISR. En primer lugar, aplicabas un acreditamiento inexistente en materia de valor agregado. Y luego muchas veces ese acreditamiento inexistente también te generaba saldos a favor. Lo cual era verdaderamente absurdo. Y deja tú que lo pidieran en devolución, quien tuviera todavía el descaro de hacerlo, que a veces pues, se los devolvían. A lo mejor no lo pedían en devolución, no querían problemas, pero ¿qué hacían? Compensaban esos supuestos saldos a favor inexistentes derivados de la adquisición de comprobantes fiscales con operaciones simuladas, que amparaban operaciones simuladas, erosionaban base gravable, acreditaban un saldo a favor, un saldo de IVA, un IVA acreditable que no existía. Y posteriormente les generaban saldos a favor, y esos saldos a favor de IVA, al existir la compensación universal, en donde te podías compensar saldo a favor de IVA, contra IVA incluso de meses previos, o contra impuestos sobre la renta propio, o incluso el retenido a terceros, pues era un desbarajuste total. No, y cerraban el círculo de esa actividad delictuosa, ¿no? Por decirlo así. Un círculo vicioso, ¿no? Un círculo vicioso en donde, además, ese saldo a favor, ya le erosionaste la base imponible, ya te acreditaste IVA, ya no pagaste IVA,
ya tienes un saldo a favor, ahora te lo compensas contra incluso retenciones de terceros. No pagabas, o sea, acababas tirándole toda la autoridad, adquiriendo un comprobante. ¿Y qué hizo la autoridad, amigo? ¿Qué hizo la autoridad? En primera instancia, ¿qué es lo que empezó a hacer la autoridad para empezar a mitigar estas malas prácticas? Bueno, creo desde 2014 el 69 tan controvertido que verdaderamente al día de hoy todavía seguimos señalando muchas inconsistencias legales que tristemente todavía tiene este artículo, porque en aras de acabar con la delincuencia, pues pareciera que cualquier contribuyente que no tiene nada que ver con simulación de operaciones inexistentes, con las famosas factureras y demás, pues encuadra en cualquiera de los escenarios como el simple hecho de estar ilocalizable, en el entendido de que desgraciadamente, también hay que decirlo, pues a veces la autoridad no tiene la paciencia para tocarle 2 veces el timbre al contribuyente y al no reaccionar a la primera, pues ya está ilocalizable. Y con ello da pauta a ¿qué? Al inicio del 69B, a la restricción temporal. 17 HBIs. 17 HBIs, restricción temporal, series digitales, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, perdón que te interrumpa, el punto que referías en relación con la manera, la forma a través de la cual pretendió la autoridad crear el tipo penal 2019 del 113 bis que comentabas, pues la idea es una idea fabulosa para los medios. El planteamiento es una idea fabulosa para los aplausos, para señalar a la OCDE que se está atacando directamente a la delincuencia, pero en la práctica el 113 bis está hueco, está imposible de aplicar. ¿En qué momento se va a causar entonces el perjuicio al fisco en la emisión o en este proceso, en este loop de las facturas simuladas? Sino a partir de que se consignan las declaraciones. Por tanto, entonces, el 113 bis regula o establece el tipo penal que aquel que enajene y aquel que compra. ¿Perdón? El que expida, exactamente. El que adquiera, sí, ya está. Pero ahí no causa ningún perjuicio al fisco. Al interés jurídico tutelado del erario público, del fisco. Exacto, pero ahí no le causa nada. A mayor abundamiento, ahorita que lo comentas, abriste la caja de Pandora en ese comentario, pues en la exposición de motivos, ¿qué crees? Lo señalan igual. Hay que ser respetuosos de esos puntos de vista de los señores legisladores, pero sí hay que sugerirles que se asistan de un abogado fiscalista, porque incluso en la exposición de motivos señalan en forma expresa que pues la sola expedición de facturas está afectando pues directamente los ingresos del fisco, situación que lamentablemente no es así. No es así, no es por el simple hecho de expedir, generar un comprobante fiscal. Comentábamos, o sea, entonces, si el tipo penal prevé la conducta delictiva es el solo hecho de expedir, adquirir un comprobante fiscal, ya es una conducta delictiva. Bueno, creo que para que haya una conducta típica, antijurídica, culpable, tiene que existir un perjuicio al bien jurídico tutelado. Y el bien jurídico tutelado en este caso es el erario público, es el tesoro público, es los ingresos a los que tiene derecho el fisco, pero creo que ahí todavía no está afectado. Creo que todavía no llega, todavía no ha dado esos alcances por el hecho de adquirir el comprobante fiscal, porque incluso ¿qué tal que voy a expedirle un comprobante fiscal a Juan Pérez? Bueno, Juan claro. Pérez ya es delincuente por adquirir ese comprobante. Y cuando Juan Pérez a lo mejor ni siquiera sabe que se está expidiendo un comprobante fiscal a nombre de él. Bueno, pero viene ahí un poema que acabas de decir. Si a alguien le cae mal a una persona, le envía una factura por 8 millones de pesos y ya con eso, acorde con nuestro sistema penal, ya está encuadrado en el tipo penal. Pero lo más absurdo y lo más simpático es que en el momento en que esta persona efectivamente consigne esos comprobantes fiscales en una declaración, se desvanece el 113 bis y queda el 108 fracción primera, o el 108 primer párrafo o el 109 fracción primera por defraudación fiscal, porque está presentando documentos con engaños. Claro. Entonces algo está fallando en esta técnica legislativa, particularmente la necesidad imperiosa de que tomen un curso en materia fiscal. Y qué mejor hablar de cursos, porque vamos a anticipar de una vez, y bueno, pues no podía evitarlo, y perdón que me adelante, a señalarle a todos nuestros seguidores que próximamente, precisamente, el maestro Irving pues nos va a hacer el gran honor de comparecer aquí en CETRI para dar un curso en materia de IVA, y próximamente lo vamos a estar anunciando en redes sociales, lo cual anticipadamente, amigo, pues agradezco tu cortesía. Y bueno, no sé si quieras cerrar con algún otro punto, porque hablamos de muchos temas, de muchas referencias en esta charla que, bueno, podríamos seguir hablando toda la tarde y no agotar el tema, ¿no?
Claro, amigo, porque creo, de hecho, vamos brincando de un terreno a otro, hay muchas vertientes, muchas aristas, y difícilmente con tan poco tiempo se pueden abordar a fondo o se puede ahondar en algún tema. Realmente hablamos el mismo idioma, este lenguaje en materia fiscal y demás, esperando que sea del agrado del auditorio los comentarios que aquí estamos vertiendo. Pero sí, efectivamente, amigo, estaríamos aquí presente atendiendo hablando de impuesto al valor agregado ya más a detalle, más a fondo. Por ahí estaremos hablando, no tenemos todavía a ciencia cierta el número de módulos, pero estaremos hablando de ese tema aquí en CENTRI y otras tantas propuestas que existen acerca de, y con gusto vamos a estar aquí con ustedes quienes nos quieran acompañar. Vamos a estar hablando de temas fiscales, igual si hay propuesta de parte de... Con gustos, bienvenidas, y pues estamos a la orden, amigo. Muchas gracias, pues ha sido un honor tenerte aquí. Espero que no sea la primera vez que nos acompañes, pero también bienvenido como expositor en este Centro de Estudios Tributarios. Gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Esperemos se sigan cuidando, no hay que bajar la guardia, todavía no desaparece este virus. Hay que cuidarnos, seguirnos cuidando. Muchas gracias por su tiempo, por su espacio. Esperemos que esta breve charla con un experto fiscal, a quien honro en tenerlo como amigo, pues haya sido de su agrado. Muchas gracias, cuídense mucho y que sigan teniendo una excelente tarde. Gracias. Sí, gracias, amigo.